Hay familias que están siendo destruidas en silencio. No es por falta de amor, no es por falta de esfuerzo, es porque han bajado la guardia espiritual, porque el enemigo que no descansa ha encontrado grietas en la protección del hogar, y cuando el diablo ve una grieta, no duda en atacar. Tal vez ya lo estás notando, una discusión tras otra, hijos que se alejan, enfermedades repentinas, falta de paz, un vacío en el ambiente, como si algo invisible estuviera robando la armonía que antes habitaba en tu casa. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué sientes que estás perdiendo la batalla en tu propio hogar? Porque quizás has olvidado algo que parece pequeño, pero es más poderoso que cualquier arma visible. Y esa es la oración. Pero no cualquier oración. Hay una oración que activa un cerco de fuego alrededor de tu casa. Una oración que el diablo no puede atravesar. Una oración que los ángeles reconocen como un llamado urgente de protección. Y si no la haces, estás dejando tu puerta abierta. No lo digo para asustarte, lo digo para despertarte. Porque el mundo espiritual es real. Porque el enemigo no juega y tú no puedes darte el lujo de vivir a medias. Especialmente si tienes hijos, si tienes un matrimonio, si aún tienes algo que proteger. Y no me malinterpretes, no se trata de repetir palabras como si fueran una fórmula mágica. Se trata de levantar tu voz con autoridad, con fe, con una determinación que el infierno sienta. Hay madres que han cambiado el destino de sus hijos con una oración en la madrugada. Padres que han roto maldiciones generacionales con lágrimas en el suelo de su habitación. Porque cuando tú oras, Dios escucha. Y cuando Dios escucha, el infierno tiembla. Pero si no oras, si no cubres a tu familia cada día, si no intercedes cuando ves que las cosas se están rompiendo, ¿quién lo hará? ¿Quién será el guardián espiritual de tu casa si no eres tú? Es fácil rendirse. Es fácil decir, ya no sé qué hacer. Pero Dios no te pide saber qué hacer. Él solo te pide que no te sueltes de Él, que abras tu boca, que clames, que declares, que pongas el nombre de tus hijos, de tu esposo, de tu hogar, cada noche en sus manos, y que digas, Señor, cúbrelos, protégelos, rodéalos con tu presencia, que ningún plan del enemigo prospere en mi casa. ¿Y sabes lo que pasa cuando lo haces? Algo empieza a cambiar, el ambiente se limpia, la oscuridad retrocede, los corazones se ablandan, la sabiduría divina empieza a guiar tus decisiones, ya no reaccionas desde la ira, ahora actúas desde la paz, la atmósfera espiritual de tu hogar se transforma, y donde antes había gritos, ahora hay calma, donde antes había dolor, ahora hay restauración. Pero todo comienza con esa oración, esa que muchas veces no haces por cansancio, por distracción, por dejarlo para mañana, y mientras tú postergas, el enemigo avanza. Hoy quiero preguntarte, ¿vas a seguir ignorándolo? ¿Vas a seguir confiando en tus fuerzas? ¿O vas a hacer de Dios tu escudo? Porque si tú no cubres a tu familia con oración, la estás dejando expuesta. Y créeme, el enemigo está buscando justo eso, una familia sin oración, un padre distraído, una madre rendida, unos hijos sin dirección. Pero tú puedes romper ese patrón. Puedes levantar una muralla espiritual tan firme que ningún demonio se atreva a cruzarla. Y no estás sola, no estás solo. Hay miles como tú que han visto el poder de una oración sincera. Mujeres que vieron volver a sus hijos de caminos oscuros. Hombres que restauraron matrimonios quebrados. Familias que fueron sanadas completamente. Todo comenzó con un Señor, te necesito. Y tú puedes ser el siguiente testimonio. Pero tienes que empezar, tienes que orar. Tienes que dejar de esperar el momento perfecto, porque cada minuto que pasa sin protección espiritual es un minuto ganado por el enemigo. Y antes de que apagues este video, déjame decirte algo más. La oración que vas a aprender en este mensaje no es una más. Es un escudo, una cobertura, un llamado de guerra. Porque la batalla por tu casa no se gana con gritos, se gana de rodillas, se gana en lo secreto. Se gana cuando decides que tu familia vale lo suficiente como para pelear por ella espiritualmente. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar después puede marcar un antes y un después en tu vida. Déjame un comentario con el nombre de tu familia, de tus hijos, de tu esposo o esposa. Vamos a orar juntos. Vamos a levantar un muro de fuego que el enemigo no pueda atravesar. No estás viendo este mensaje por casualidad.
Dios te está llamando a cubrir tu casa, y si llegaste hasta aquí es porque Él quiere usarte. Pero todavía hay algo más que debes saber, una verdad que no todos conocen y que revelaremos en la siguiente parte de este mensaje. Quédate hasta el final, porque sin ella no lograrás proteger completamente tu hogar. Lo más peligroso del enemigo no es el ataque frontal, es la sutileza. La forma en que siembra dudas en el corazón de tu esposo, cómo desvía la mente de tus hijos con pequeñas distracciones, cómo transforma lo que antes era un hogar lleno de amor en una casa donde reina el silencio, la tensión o la distancia. Muchas familias no caen por una guerra violenta, caen poco a poco, por desgaste espiritual, porque dejan de orar juntos, dejan de comer juntos, dejan de reír juntos, y así el enemigo toma terreno, no porque sea más fuerte, sino porque nadie lo está deteniendo. El error de muchos cristianos es pensar que por ir a la iglesia una vez a la semana, su casa ya está cubierta. Pero no es así. El enemigo no descansa. Ataca en la madrugada. Ataca en la mente de tus hijos cuando están solos. Ataca a través de conversaciones, series, amistades. Y si tú no estás en la brecha espiritual, si no te levantas en la autoridad que Dios ya te ha dado, Él seguirá avanzando. Esto no es para asustarte, es para despertarte. Porque si tú no te tomas en serio el poder de la oración, terminarás viviendo en una casa bendecida de apariencia, pero sin verdadera protección divina. Hay madres que me han escrito llorando, me dicen: pastor, ya no reconozco a mi hijo, ya no sé qué más hacer, mi esposo se ha vuelto frío, distante, en mi hogar ya no se siente la presencia de Dios como antes. Y cuando les pregunto si están orando, si han consagrado su casa, muchas de ellas bajan la mirada. No porque no amen a su familia, sino porque el cansancio, la rutina, el dolor les ha quitado las fuerzas. Pero escúchame bien, tú puedes recuperarlas. Aún estás a tiempo, porque una madre de rodillas es más poderosa que 1000 enemigos gritando. Porque un padre que ora en silencio, en su habitación, con fe y con lágrimas, puede revertir el curso de su familia. No importa lo lejos que estén, no importa cuán dura sea la situación, con Dios nada está perdido. Y aquí viene una verdad que no todos están listos para escuchar. El enemigo no puede tocar lo que está cubierto por la sangre de Cristo, pero esa cobertura no es automática. Requiere activación diaria, requiere palabra, requiere oración, requiere que tú pongas tu casa bajo el dominio del cielo. Y esa oración, la que te voy a enseñar, no es para repetirla de forma mecánica, es para vivirla, para proclamarla, para convertirla en parte de tu rutina espiritual, como el aire que respiras. Porque esta oración, hecha con fe, con intención y con constancia, puede romper ataduras que vienen desde tus abuelos, puede cerrar puertas que fueron abiertas hace generaciones, puede traer sanidad, restauración y cobertura donde ahora hay caos, heridas y peligro. Y no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto, porque cuando tú te paras como sacerdote o sacerdotisa de tu casa, cuando dices: hasta aquí el enemigo entra, de aquí no pasa, el cielo responde, el Espíritu Santo empieza a moverse y lo que parecía imposible comienza a ceder. Yo lo he visto familias restaurarse completamente después de años de separación, hijos que regresan llorando, esposos que vuelven a sentir amor verdadero, hijas que dejan relaciones destructivas. Todo porque una madre o un padre dijo: voy a orar hasta que algo pase. ¿Tú estás dispuesto? Por eso, si este mensaje ha tocado tu espíritu, escríbelo en los comentarios. Escribe el nombre de tu familia. Escribe: yo me levanto hoy por mi casa. No te quedes en silencio. El enemigo quiere que te calles, pero hoy Dios quiere oír tu voz. Y no solo Él. Quiero leer tus palabras. Quiero orar por ti. Quiero que formes parte de esta comunidad de fe que no acepta la derrota, que se levanta con autoridad y que cree que todavía hay esperanza, todavía hay poder, todavía hay protección. Pero escúchame con atención, aún no te he mostrado lo más importante, porque hay una verdad final que transforma por completo el poder de esta oración. Una revelación que, si no la entiendes, podrías estar orando de forma ineficaz sin saberlo. Y te aseguro que la mayoría de los cristianos no la conocen.
Así que quédate conmigo hasta el final del video, porque si no lo haces podrías estar dejando el escudo incompleto. Y sin esa última pieza la oración no tiene todo el poder que debería tener. No te vayas todavía. Hay más que necesitas descubrir. Y si llegaste hasta aquí es porque este mensaje era para ti. Y te lo repito con el corazón en la mano. No importa cuánto tiempo lleves orando sin ver resultados. No importa cuántas veces hayas sentido que tus palabras se pierden en el aire. Cuando oras con fe, algo se está moviendo, aunque no lo veas. Lo que ocurre en el mundo espiritual muchas veces no tiene reflejo inmediato en lo visible, pero eso no significa que esté vacío de poder. Al contrario, es en ese silencio donde Dios prueba tu perseverancia. Es en esa aparente quietud donde tu autoridad espiritual crece. La oración no es solo pedir, es resistir, es proclamar, es plantar una bandera de luz en medio de un territorio que el enemigo pensaba que ya era suyo. Pero tú le estás recordando que esa casa, esa familia, ese matrimonio, esos hijos tienen dueño, y el dueño es Dios. Pero hay algo más que debes saber. La oración sin perdón pierde fuerza. Es como un río que intenta fluir, pero encuentra una roca atascada en el medio. Hay muchas madres, muchos padres, muchos hijos que oran cada día, pero mantienen resentimiento en el corazón. Siguen cargando heridas antiguas, siguen culpando a alguien por lo que pasó, y esa herida no sanada se convierte en un lugar vulnerable por donde el enemigo entra. Perdón no significa justificar lo que te hicieron, significa dejar de cargar con el veneno, significa entregarle a Dios lo que tú no puedes arreglar, para que Él sea quien haga justicia. Cuando tú perdonas, te liberas. Cuando tú perdonas, tu oración se eleva sin obstáculos. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién has mantenido fuera de tu corazón pero dentro de tu mente? Escríbelo si te atreves. Libéralo aquí mismo, en los comentarios. Tal vez esa sea la llave que falta para que tu milagro se active. Además, no te equivoques pensando que la protección espiritual solo se activa con palabras. Se activa también con decisiones. Tus hábitos diarios determinan el ambiente espiritual de tu hogar. Si pasas más tiempo frente a una pantalla que orando con tu familia, estás descuidando tu puesto. Si alimentas tu mente con violencia, chismes o distracciones, estás debilitando tus muros de protección. Tu casa necesita más que decoración, necesita consagración, que se escuche música que exalte a Dios, que haya momentos de oración en voz alta, que se lean versículos en la mesa, que tus hijos vean que hay autoridad en el hogar, no por imposición, sino por presencia espiritual. El enemigo huye cuando la atmósfera está saturada de la gloria de Dios. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que levantarse y decir: yo me encargo, yo traigo la presencia de vuelta a mi casa. Y si tú estás sintiendo este llamado, no lo ignores. Es el Espíritu Santo tocando tu corazón en este momento. No es casualidad que estés viendo este video. No es casualidad que estas palabras estén atravesando lo más profundo de tu alma. Esto es un despertar. Esto es una alarma espiritual que Dios está haciendo sonar antes de que sea tarde. Porque aún estás a tiempo. Aún puedes cubrir a tu familia con una oración que rompe cadenas, que desata bendiciones, que levanta murallas de fuego alrededor de tu casa. No lo pospongas, no digas, lo haré mañana. El enemigo no espera y tú tampoco puedes darte ese lujo. Y escucha bien, porque esto que viene es crucial. En la siguiente parte voy a enseñarte cómo orar con autoridad. No desde la emoción, sino desde la identidad que tienes como hijo o hija de Dios. Te voy a mostrar cómo usar las escrituras como espada, cómo activar ángeles a tu favor, cómo romper con pactos y maldiciones que tus antepasados hicieron sin saberlo y que aún afectan tu linaje. Todo eso te lo revelaré muy pronto, pero solo a quienes estén listos, solo a quienes lleguen hasta el final, porque lo que está por venir es demasiado poderoso como para dárselo a quien no valora el proceso. Así que si has sentido que este mensaje fue para ti, te pido algo simple pero valiente. Deja un comentario ahora mismo diciendo: yo me levanto por mi familia. Deja ese testimonio escrito, aunque sea en una sola línea, porque cuando declaras en público, algo en el mundo espiritual se mueve. No te calles, no mires sin actuar. Hoy puede ser el comienzo de la restauración de tu casa, pero aún falta una pieza, aún queda una oración más. Aún falta una instrucción final que cambiará por completo tu manera de proteger a los tuyos.
Quédate hasta el final del video. Si no lo haces, podrías perder lo que te falta. Y sin eso, la oración podría quedarse incompleta. Y si estás sintiendo este peso en tu espíritu, no lo ignores. Porque no es un sentimiento pasajero, es un llamado urgente. Es el Espíritu de Dios hablándote directamente al corazón, recordándote que tu familia no es un campo de batalla vacío, es un territorio sagrado. Y como todo territorio sagrado, necesita vigilancia, necesita intercesión, necesita una madre o un padre que diga: aquí no entra el enemigo, esta casa tiene un muro de fuego, esta familia tiene cobertura celestial. Porque si tú no te levantas a orar, nadie lo hará por ti. Nadie va a pelear por tus hijos con la intensidad con la que tú puedes hacerlo. Nadie conoce mejor sus luchas, sus debilidades, sus heridas. Dios te dio ese rol por una razón, no para que sufras en silencio, sino para que te conviertas en una voz que el infierno no pueda ignorar. Pero tal vez te estás preguntando: ¿y cómo empiezo? ¿Qué oración hago? ¿Qué palabras uso cuando no sé ni qué decir? La respuesta es más sencilla de lo que crees, pero requiere fe. No es una fórmula mágica, no es repetir frases vacías, es entrar en la presencia de Dios con un corazón quebrantado pero decidido. Es abrir la boca aunque la voz tiemble, es decirle al cielo: hoy vengo por mi familia, hoy rompo con todo lo que ha querido destruirnos, hoy levanto la voz que antes callé, hoy me convierto en el escudo espiritual de los míos. Y te aseguro que cuando haces eso, cuando lo haces de verdad, el cielo responde. Las cadenas que no podías ver empiezan a romperse. Los hijos que estaban endurecidos comienzan a sentir inquietud en el alma. El esposo que se había alejado sin razón empieza a tener sueños, empieza a tener pensamientos que lo incomodan, que lo empujan de nuevo hacia la luz. Porque cuando tú oras con autoridad, el mundo espiritual escucha. Y escucha esto con atención. Una de las armas más potentes que tienes no es lo fuerte que gritas, sino lo firme que permaneces. Hay oraciones que tal vez solo hagas una vez, pero dejan una marca eterna. Hay declaraciones que cuando las haces, algo cambia para siempre en tu casa, aunque tú no lo veas al instante. El enemigo quiere que te canses, que pienses que nada está ocurriendo, que sientas que orar no sirve. Pero eso es porque ya sabe el daño que le estás haciendo cada vez que te arrodillas, cada vez que cubres a tus hijos, cada vez que mencionas sus nombres delante del trono de Dios. Hay una guerra en los cielos y tú la estás ganando, aunque el enemigo intente convencerte de lo contrario. Ahora bien, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido una presencia extraña en tu casa? ¿Cuántas veces tus hijos cambian de actitud sin explicación? ¿Cuántas veces hay discusiones constantes, sueños perturbadores, cansancio inexplicable, enfermedades que no se entienden? Eso no siempre es físico, muchas veces es espiritual y necesitas discernimiento para entender que no es una casualidad, es una señal, una advertencia de que algo se está moviendo en lo invisible, pero tú tienes poder para detenerlo, tienes la autoridad, si estás bajo la cobertura de Cristo, para pararte firme y declarar: hasta aquí llegó el enemigo, hoy esta casa se limpia, hoy esta familia se consagra, hoy el poder de Dios restaura lo que estaba dañado. Y si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo más. Déjame un comentario ahora mismo que diga: mi familia está bajo el poder de Dios. Escríbelo como acto de fe, como sello público de lo que estás decidiendo en privado. Que este video no sea solo un contenido que ves, sino una puerta que cruzas, una batalla que decides pelear. Y te aseguro que no estás sola, no estás solo. Hay miles de personas como tú que también están despertando, que también están diciendo basta, que también están empezando a usar la oración como escudo, como espada, como escaleras al cielo. Pero atención, esto apenas comienza. En la siguiente parte vamos a entrar más profundo. Vamos a mostrarte la estructura específica de una oración que protege. Vamos a hablarte de los horarios en los que la guerra espiritual se intensifica, de los pasajes bíblicos que activan cobertura, de cómo discernir si tus hijos están bajo ataque, incluso si ellos no lo saben. Todo eso está por venir, pero tienes que quedarte hasta el final, porque si no recibes la instrucción completa, podrías estar dejando una puerta abierta que el enemigo aprovechará.
Y eso, tú no puedes permitírtelo. La victoria está cerca, pero aún hay piezas por colocar. ¿Estás listo para continuar? Porque lo más importante, todavía no lo sabes. Y es que muchas veces lo que tú estás viendo como una simple temporada difícil es, en realidad, un asedio espiritual. No lo confundas con mala suerte ni con una racha de estrés. Hay situaciones que se repiten una y otra vez en tu casa no porque sean normales, sino porque algo ha entrado y se ha instalado sin permiso. Esos silencios prolongados entre tú y tus hijos, esa frialdad que sientes en el ambiente, ese cansancio emocional que no se va ni durmiendo 8 horas, no son casuales. Son síntomas de una influencia oscura que ha ido tomando terreno, poco a poco, sin que lo notes. Porque el diablo no siempre ataca con gritos o manifestaciones evidentes. A veces, su estrategia es el desgaste, el cansancio, la apatía. Y si tú no lo confrontas en oración, va minando tu hogar desde adentro hasta que todo lo bueno comienza a apagarse. Tal vez pienses que con solo asistir a la iglesia los domingos ya es suficiente. Pero te digo con toda claridad, no lo es. La oración que protege a tu familia no es ocasional, es constante, no es superficial, es profunda. Y no se hace solo en voz baja, se hace con el alma. Porque el enemigo no retrocede ante palabras bonitas, sino ante una autoridad que viene del quebrantamiento, de la intimidad con Dios, de conocer la palabra y proclamarla con firmeza. Hay madres que han recuperado a sus hijos del mundo de las drogas no con regaños, sino con rodillas dobladas cada madrugada. Hay esposas que han visto restaurar matrimonios rotos, porque en vez de discutir, empezaron a interceder. Esa es la clave. Lo que no logres con tus fuerzas, lo puede hacer Dios si tú no sueltas la oración. Y por eso quiero invitarte a que examines hoy tu casa, no desde lo visible, sino desde lo espiritual. Pregúntate, ¿hay paz en cada habitación o hay ambientes pesados? ¿Se escucha adoración o se respira tensión? ¿Se construye con palabras de bendición o se destruye con críticas y quejas? Porque todo eso afecta. Todo eso abre o cierra puertas. Y tú, como guardián espiritual de tu hogar, tienes la responsabilidad de discernirlo. No puedes permitir que el cansancio o la rutina te hagan bajar la guardia. Recuerda que el enemigo no duerme, pero tú tienes un Dios que nunca te deja sola. Solo necesitas volver a conectarte, volver a guerrear, volver a orar con dirección. Y aquí te dejo un acto profético que muchos han hecho y ha cambiado ambientes enteros. Toma aceite y unge las puertas de tu casa. Hazlo orando en voz alta. Declara que ese lugar es territorio del Espíritu Santo, que toda maldición familiar se rompe, que toda palabra negativa queda anulada, que la sangre de Cristo cubre a tus hijos aunque estén lejos, aunque estén perdidos, aunque ni crean en Dios, porque tu fe tiene poder y tu oración llega donde tus manos no pueden alcanzar. No es magia, es obediencia, es activar principios que están en la palabra. Y si tú lo haces creyendo, vas a ver el cambio. Déjame un comentario ahora mismo con fe. Escribe: mi casa le pertenece a Dios. No importa si todo aún parece igual, escribe esa declaración para que el enemigo sepa que tú ya tomaste una decisión. No eres una madre pasiva, no eres un padre vencido, eres un guerrero espiritual y este es tu campo de batalla. Y tus armas no son humanas, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero aún no hemos terminado. En la próxima parte vamos a entrar en algo más profundo. Vamos a hablar de los pactos invisibles que afectan generaciones sin que nadie los haya firmado conscientemente. De cómo romper cadenas que empezaron con tus abuelos, pero aún afectan a tus hijos. Y sobre todo, te voy a enseñar una oración específica, palabra por palabra, que ha sido usada por hombres y mujeres de fe para recuperar lo que el enemigo había robado. Quédate hasta el final, porque si te vas ahora, estarás dejando la estrategia a medias. Y créeme, esta batalla solo se gana si terminas el entrenamiento completo. El enemigo no descansa, pero tú tampoco debes rendirte. El momento de proteger tu familia es ahora. ¿Estás dispuesto a terminar lo que comenzaste? Entonces sigue mirando. Lo más importante aún está por revelarse. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué, incluso orando, las cosas a veces no cambian?
¿Por qué parece que oras y oras, pero tus hijos siguen lejos? ¿Tu hogar sigue dividido? ¿Tu ánimo se sigue debilitando? Aquí es donde muchos cristianos tropiezan sin saberlo. Oran sí, pero oran desde la desesperación y no desde la autoridad. Y hay una diferencia abismal entre suplicar con miedo y declarar con fe. La oración efectiva no nace del pánico, sino del conocimiento profundo de quién es tu Dios y quién eres tú en Él. Porque si el enemigo ve que dudas, si detecta que tú misma no crees en el poder de tus palabras, aprovechará esa grieta para mantenerse en tu casa. Por eso no basta con repetir una oración. Hay que orarla con fuego, con convicción, con la certeza de que el cielo te respalda. Y quiero que entiendas algo que pocas veces se dice. Cuando oras, no estás simplemente hablando al aire, estás activando leyes espirituales, estás trayendo el gobierno del reino de Dios a tu realidad. Y ese reino no es débil ni pasivo, es un reino que expulsa tinieblas, que desbarata planes ocultos, que restaura todo lo que parecía terminado. Pero necesitas conocer las llaves que abren esas puertas, y una de esas llaves es la constancia. El enemigo no teme a la oración ocasional, teme a la oración diaria, a la madre que, aunque no vea cambios, sigue creyendo, al padre que, aunque su hijo esté en rebeldía, sigue intercediendo con lágrimas y guerra espiritual. Porque esa clase de fe mueve montañas y también mueve corazones endurecidos. Ahora te voy a revelar una de las mentiras más peligrosas que el diablo ha sembrado en muchas familias cristianas: la idea de que ya es tarde, que tu hijo está demasiado perdido, que tu matrimonio ya no tiene arreglo, que tu hogar está tan dañado que ni Dios lo podría restaurar. Mentira. La Biblia está llena de historias donde todo parecía terminado y, sin embargo, Dios escribió un nuevo comienzo. ¿O no fue Lázaro resucitado después de estar 4 días muerto? ¿No fue Pedro restaurado después de negar a Jesús 3 veces? ¿No fue el hijo pródigo abrazado por el Padre después de haberlo desperdiciado todo? Escucha esto bien. Mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras tú sigas orando, el cielo sigue trabajando. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si estás viendo este video y sientes que Dios te está hablando, escribe en los comentarios: mi familia será libre en el nombre de Jesús. No lo hagas solo como rutina. Escríbelo con intención, con fe, con ese dolor convertido en determinación. Porque al declarar eso, estás marcando territorio. Estás levantando bandera en medio de la batalla. Estás dejando claro que aunque la tormenta sea fuerte, tu fe es más fuerte. Y cuando una familia ora unida, aunque sea solo una persona dentro de ella, el cielo se inclina para escuchar. Pero aún no hemos terminado. En la siguiente parte te voy a compartir algo que muy pocos cristianos conocen: cómo detectar los patrones invisibles que se repiten en tu linaje y que están afectando tu presente. Maldiciones que vienen disfrazadas de costumbre, ataduras que parecen normales porque todos en tu familia las han vivido. Y sobre todo, cómo cancelarlas con una oración que no solo libere tu casa ahora, sino que proteja a tus generaciones futuras. Porque no se trata solo de proteger el presente, sino de cambiar el destino eterno de tu apellido. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, estarás dejando la revelación más importante sobre la mesa. Y si realmente quieres ver a tu familia libre, si deseas esa restauración que ya casi puedes palpar, entonces necesitas conocer lo que viene a continuación. No te detengas, no abandones a medio camino. La batalla está en su punto más intenso y la victoria más cerca de lo que imaginas. Hay algo más que debes saber, algo que muchas familias pasan por alto y que el enemigo ha utilizado durante generaciones para seguir operando en silencio. Me refiero a las puertas abiertas en tu casa, no solo espirituales, también emocionales, generacionales e incluso ambientales. Muchas veces oramos por protección, pero no cerramos las puertas que están dando acceso al enemigo. ¿De qué sirve ungir tu hogar con aceite si al mismo tiempo dejas entrar la ira, la crítica, la murmuración o el desánimo? ¿De qué sirve orar por paz si luego dejas que tu lengua declare maldición sobre los tuyos? Aquí es donde muchos fracasan, oran por un milagro, pero luego viven de forma que lo bloquea. Y esa incoherencia es exactamente lo que el enemigo necesita para mantener el conflicto dentro de tu casa. Tienes que comenzar a ver tu hogar como un altar, no como un refugio de problemas,
no como un espacio donde simplemente sobrevives, sino como un lugar donde la gloria de Dios puede manifestarse a diario. Pero para eso, necesitas ordenar lo espiritual y lo emocional. Si hay ofensas no perdonadas, sácalas a la luz. Si hay hábitos ocultos, enfréntalos con la verdad. Si hay música, imágenes, objetos o rutinas que no glorifican a Dios, no los justifiques por tradición, arráncalos de raíz, porque cada pequeño detalle tiene peso en el mundo espiritual. Y cuando limpias tu casa como lo haría un sacerdote con el templo, el poder de la oración comienza a fluir sin resistencia. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has orado por tus hijos, pero con el corazón lleno de temor? ¿Cuántas veces has clamado por tu esposo, pero con resentimiento escondido? ¿Cuántas veces has dicho que se haga tu voluntad, pero en el fondo has dudado si Dios realmente hará algo? Aquí es donde debes aprender a orar desde un lugar distinto, desde una fe que no solo pide, sino que proclama, desde una intimidad con Dios que no espera resultados rápidos, sino transformación profunda. Cuando oras con convicción, tu autoridad espiritual se fortalece. Y cuando la madre o el padre de una casa recuperan su autoridad espiritual, todo lo demás comienzan a alinearse. Pero eso no sucede por accidente. Requiere decisión, requiere constancia y sobre todo requiere discernimiento. Déjame contarte algo. Muchas personas que hoy viven en libertad lo lograron no porque alguien oró por ellos, sino porque alguien se mantuvo orando por años, aun cuando no veía frutos. El enemigo no puede resistir a una madre persistente. No puede resistir a un padre que ora, aunque todos lo hayan abandonado. Por eso, si tú estás en esa situación, sintiéndote sola, sintiéndote cansado, sintiendo que nada cambia, escúchame, no pares. Estás mucho más cerca del cambio de lo que piensas. No te dejes engañar por lo que ves, porque en lo invisible algo ya se está moviendo. Y la oración que haremos juntos en la siguiente parte de este video tiene el poder de romper lo que parecía inquebrantable. Pero necesitas conocer cómo aplicarla, cómo activarla con tus palabras y cómo mantener su efecto día tras día. Te pido que escribas en los comentarios ahora mismo: yo cierro toda puerta al enemigo y declaro mi casa bajo la cobertura de Dios. Hazlo con fe, porque esta declaración no es solo simbólica, es un acto espiritual. Es como colocar un letrero en lo invisible que diga: aquí manda Cristo. Y créeme, el mundo espiritual responde cuando tú te posicionas con firmeza. Esta es tu guerra, pero no estás sola. No estás solo. Esta batalla se pelea de rodillas, pero se gana con convicción. Y cuando uno en casa se levanta, toda la atmósfera comienza a cambiar. Quédate conmigo hasta el final, porque en la siguiente parte te voy a compartir una oración específica, palabra por palabra, que muchos han usado como escudo espiritual en temporadas de ataque. No es una fórmula mágica, es una declaración basada en la palabra, diseñada para blindar tu hogar. Pero si no te quedas, te perderás los detalles clave de cómo usarla correctamente. Y recuerda, en este tipo de guerra, la diferencia entre victoria o derrota está en la obediencia al detalle. Así que no te vayas, no te distraigas. Lo que viene puede ser el punto de inflexión que tu familia necesita. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Entonces quédate conmigo, porque todavía falta lo más importante. Y si algo debes entender con urgencia, es que el enemigo no necesita destruirte de golpe, solo necesita distraerte un poco cada día. Un pensamiento de duda aquí, una palabra de crítica allá, un conflicto sin resolver, una herida no sanada, una oración postergada. Y cuando vienes a darte cuenta, la atmósfera espiritual de tu casa se ha contaminado sin que nadie lo note, porque el diablo no siempre grita, a veces susurra, no siempre golpea, a veces convence, no siempre se manifiesta con violencia, a veces se disfraza de cansancio, rutina o lógica. Y si tú no estás en guardia, si no estás orando con claridad, si no estás discerniendo lo invisible con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco vas entregando terreno, creyendo que todo está más o menos, cuando en realidad ya hay grietas por donde entra la oscuridad. Por eso es tan importante que aprendas a identificar las señales. ¿Hay un ambiente pesado en casa que no puedes explicar? ¿Los miembros de tu familia discuten por todo sin motivo claro? ¿Notas que tu tiempo de oración se ha vuelto superficial o forzado?
¿Has dejado de declarar bendición sobre tus hijos, tus padres, tu pareja? ¿Hace cuánto no te levantas a orar en la madrugada simplemente porque lo sentiste en el espíritu? Estas no son cosas pequeñas. Son síntomas de una guerra que muchos están perdiendo sin darse cuenta. Pero tú estás aquí, escuchando esto, y eso no es casualidad. Dios te está dando revelación para que despiertes, te equipes y comiences a pelear como una hija, como un hijo que sabe a quién pertenece y cuál es su autoridad. Mira, hay una oración que no puedes dejar de hacer. Es esa oración que no solo clama, sino que establece, que no solo pide, sino que declara, que no solo protege, sino que limpia, ordena y alinea lo que está torcido. Y no me refiero a una repetición vacía, sino a una oración que nace desde lo más profundo de tu espíritu, que rompe con el temor, que atraviesa el silencio, que se abre paso en medio de la duda y establece una nueva atmósfera sobre tu casa. Esa oración no puede ser hecha desde la queja ni desde la desesperación. Tiene que salir desde la certeza, desde el entendimiento de que tú y tu casa son territorio sagrado, no porque lo merezcan, sino porque fueron comprados con sangre, con propósito, con promesa. Quiero que lo escribas en los comentarios. Mi casa es territorio de Dios. Aquí no gobierna el enemigo. Escríbelo como declaración, escríbelo como testimonio, porque cuando tú hablas, el cielo escucha, pero también el infierno tiembla, y muchas veces la mayor victoria comienza con una palabra dicha en fe. No te limites, no te detengas, no te calles. Declara sobre tu casa, aunque parezca que nadie te escucha, porque si tú no lo haces, ¿quién lo hará por ti? Dios está buscando voces que se levanten como centinelas, como atalayas, como intercesores que no solo oren, sino que también vigilen, que protejan, que permanezcan firmes cuando todo lo demás se sacude. En la siguiente parte de este video vamos a desglosar paso por paso cómo construir esa oración poderosa con base en la palabra, con la estrategia que nos ha dejado el Espíritu Santo. No es un rezo religioso, es una herramienta de guerra, una llave que abre lo que está cerrado. Pero si te vas ahora, si no prestas atención hasta el final, podrías perder el detalle que lo cambia todo. Hay una estructura espiritual que necesitas entender, un orden que activa la protección divina con precisión. No basta con repetir palabras, hay que saber cómo posicionar tu fe, cómo cubrir a los tuyos, cómo cerrar legalmente toda puerta de acceso al enemigo. Y eso es lo que te revelaré en el próximo segmento. Así que quédate, no te distraigas. Y si esta palabra está hablando directo a tu situación, te invito a dejar tu testimonio abajo. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? ¿Por qué crees que Dios te ha traído justo a este video hoy? Escríbelo, porque cuando testificas, tu fe se fortalece y animas a otros que están luchando en silencio. Esto apenas comienza. Todavía queda información crítica que no puedes ignorar si realmente quieres blindar tu familia. Quédate hasta el final, porque si lo haces, no solo vas a recibir herramientas, vas a ver resultados. Y hay algo más que muchos han pasado por alto, pero que el enemigo conoce muy bien. Tu debilidad no siempre está en lo que haces, sino en lo que has dejado de hacer. El descuido espiritual comienza cuando dejamos de orar con poder, cuando se convierte en rutina, cuando ya no hay fuego en las palabras ni urgencia en el espíritu. Es ahí cuando el enemigo avanza, porque no necesita puertas abiertas, le basta con rendijas. Y muchas familias cristianas hoy están siendo atacadas por grietas que jamás pensaron que existían. No por pecado evidente, sino por negligencia espiritual, por haber bajado la guardia creyendo que todo estaba tranquilo. Pero te lo digo con claridad, el silencio no siempre es paz. A veces es la calma falsa antes de un ataque invisible. Por eso el salmo que voy a mencionarte no es un simple verso bonito para leer por las noches. Es una declaración de guerra, es un escudo, una espada, una muralla de protección cuando se proclama con convicción y fe. Me refiero al Salmo 91. Y no solo como un texto para memorizar, sino como una estructura espiritual que debes activar todos los días sobre tu hogar. Porque cuando tú dices, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estás solo repitiendo una frase, estás haciendo un pacto, estás marcando el territorio, estás invocando cobertura, estás diciendo que en tu casa no entra el terror nocturno,
ni la pestilencia, ni el dardo del enemigo. Estás firmando un decreto espiritual que cierra todo acceso a lo infernal. Pero no basta con leerlo mecánicamente. El poder no está en la voz, sino en el espíritu con el que se declara. Cuando lo proclames, hazlo sabiendo que estás invitando a los ángeles a rodear tu hogar, que estás activando una verdad eterna que trasciende tus emociones y tu circunstancia actual. Hazlo mientras caminas por cada rincón de tu casa. Hazlo cuando tus hijos duerman. Hazlo aunque nadie te acompañe, porque tú eres la guardiana o el guardián de tu familia. Y si tú no te levantas en oración, ¿quién más lo hará? Escribe en los comentarios si ya has declarado alguna vez el Salmo 91 con autoridad sobre tu casa. Y si no lo has hecho, dilo ahora mismo en fe. Hoy activo el Salmo 91 sobre mi hogar. Escríbelo para dejar constancia, para testificar, para sellar lo que Dios empieza en ti con esta palabra. Y si hay algún versículo que sientes que ha sido tu ancla en los momentos de tormenta, compártelo también. Porque lo que tú compartes puede ser respuesta para otro que está viendo este video justo en su momento más oscuro. Aún nos falta revelar la estructura de oración completa basada en este salmo. Porque hay versículos clave que cuando se combinan con las promesas de Jesús y la autoridad del Espíritu Santo, forman una cobertura espiritual que no solo protege, sino que restaura lo que ha sido quebrado. Y te aseguro que muchos no han entendido aún cómo hacerlo de forma efectiva, pero tú lo vas a conocer. Solo necesitas permanecer atento hasta el final, porque si te vas ahora, si no escuchas lo que viene, podrías perder la pieza más importante del escudo que Dios quiere entregarte. Recuerda, el enemigo ataca sin anunciarse, pero tú puedes anticiparte. Puedes preparar tu casa, tu corazón y tu espíritu para que cuando llegue el día malo, te encuentre de rodillas, sí, pero no vencido, sino firme, alineado y con tu armadura completa. Quédate, porque lo más poderoso aún está por ser revelado. Si este mensaje ha hablado directo a tu situación, si sientes que esta es la palabra que necesitabas hoy, déjalo en los comentarios y sobre todo, no te vayas, porque en la siguiente parte vamos a construir juntos esa oración con la que cubrirás tu vida, tus hijos, tu casa y tu futuro. No te lo puedes perder, porque sin esa revelación completa, el enemigo podría tener ventaja, pero con ella tú tomarás el control espiritual de todo lo que Dios te ha confiado. Quizás tú estés orando, pero te preguntas, ¿por qué no ves resultados? Quizás sientes que tus palabras rebotan en el techo y que el cielo ha cerrado sus oídos. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. El enemigo no ataca lo que está muerto, ataca lo que tiene potencial. Si hay guerra en tu casa, si hay división, si hay confusión, si tus hijos se alejan más cada día, no es porque Dios te ha olvidado, sino porque el infierno ha detectado que tu familia tiene un propósito mayor del que tú misma alcanzas a ver. El ataque que estás viviendo es la evidencia de que el enemigo quiere abortar lo que aún no ha nacido. Pero tú puedes revertirlo, tú puedes frenarlo, tú puedes cambiar el rumbo. Si oras con discernimiento, si te alineas con las armas correctas y si no abandonas la batalla a mitad del camino. Quiero que escuches con atención la historia de Carmen, una mujer cristiana que por años oró por su hijo, quien se había metido en drogas, se alejó completamente del Señor y llegó incluso a perder contacto con su familia. Carmen oraba, sí, pero lo hacía con miedo, con duda, con una fe débil, creyendo que tal vez ya era tarde. Hasta que una noche, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, decidió levantarse en medio de su habitación, tomar su Biblia, abrir el Salmo 91 y declararlo en voz alta con cada nombre de su familia. Lo hizo de pie, lo hizo con lágrimas, pero con autoridad. Lo hizo no como quien ruega, sino como quien se posiciona. Esa misma semana su hijo, después de años sin aparecer, la llamó. Le dijo que había tenido una pesadilla tan fuerte que sintió que algo lo empujaba a buscarla. Hoy está en rehabilitación, regresó al Señor y ahora ora junto a ella cada noche. No fue casualidad. Fue la activación de una madre decidida a no entregar su casa al enemigo. Lo que Carmen vivió también puede suceder contigo. Y no se trata de una fórmula mágica. Se trata de una convicción firme, de una oración específica,
de una cobertura que muchos han olvidado. La oración que estás por aprender no es una más entre muchas, sino una llave espiritual que activa la autoridad del reino sobre tu vida. Pero no puedes quedarte solo con este fragmento. Necesitas conocer cómo se estructura, en qué momento del día tiene más fuerza, cómo vincularla con las promesas de Jesús y cómo sellarla para que el enemigo no encuentre acceso. Es por eso que en la siguiente parte te mostraré el modelo completo de esa oración. Vas a aprender cómo declarar el Salmo 91 con estrategia espiritual. Cómo caminar habitación por habitación de tu casa como sacerdote o sacerdotisa del hogar. Cómo invitar la presencia del Espíritu Santo a establecer un cerco de fuego alrededor de lo que amas. Pero si no te quedas hasta el final, podrías perder el detalle clave que transforma una oración común en un decreto celestial. Y ese detalle puede ser la diferencia entre el caos y la restauración en tu hogar. Si este mensaje está confirmando algo que ya sentías en tu espíritu, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos si tú también has sentido que tu familia está bajo ataque. Y si has tenido alguna experiencia con el Salmo 91, compártela, porque tu testimonio puede ser la señal que otro hermano o hermana en la fe necesita para levantarse hoy mismo. Lo más profundo aún no lo he compartido. No te vayas, porque lo que viene después es la revelación que activa todo lo anterior. Y si no la conoces, podrías quedarte con la puerta a medio cerrar, dejando espacio al enemigo. Quédate. El cielo te está entregando las herramientas, pero eres tú quien debe decidir si las usas o las dejas pasar. Quizá tú también has intentado proteger tu hogar con tus propias fuerzas. Has hablado con tus hijos, has puesto límites, has cambiado rutinas, has buscado ayuda en libros, en consejos, en 1000 estrategias. Pero el cansancio sigue ahí, las discusiones no cesan, el ambiente en casa se siente cargado. No puedes explicar por qué, pero hay algo que no encaja, algo que perturba la paz. Y aunque todo parece normal desde fuera, por dentro sientes que el enemigo está tomando espacio. Y es porque efectivamente lo está haciendo. No podemos ignorar que vivimos en medio de una batalla espiritual. Y si no blindamos nuestra casa con la palabra viva de Dios, el enemigo no solo toca a la puerta, entra, se acomoda y comienza a sembrar discordia, duda y destrucción. Te voy a contar lo que vivió Teresa, una mujer cristiana de fe sencilla, pero con una convicción inquebrantable. Durante meses, su esposo comenzó a cambiar. Volvía más tarde del trabajo. Se mostraba distante, irritado, frío con sus hijos. Ella oraba, sí, pero lo hacía desde la desesperación. Hasta que un día escuchó una prédica sobre autoridad espiritual en el hogar. Esa noche, en silencio, tomó su Biblia y se arrodilló en el salón. Empezó a proclamar el Salmo 91 no como una lectura, sino como una declaración profética sobre su casa. Nombró cada habitación, cada hijo, cada rincón. Puso aceite en las puertas y selló su casa con la sangre del Cordero. No pasaron 2 semanas cuando su esposo rompió en llanto, confesando que había sentido una oscuridad tremenda en su interior y que no podía más. Hoy sirven juntos al Señor y su hogar es testimonio de que Dios todavía pelea por las familias, pero necesita que alguien se levante en oración. Lo que hizo Teresa no fue un acto simbólico, fue una guerra espiritual. Fue una mujer que, aún con miedo, decidió empuñar la espada del Espíritu y decir, hasta aquí. Y es precisamente eso lo que te quiero enseñar en este video. Porque no basta con saber que el Salmo 91 protege. Hay que saber cómo activarlo, cuándo orarlo, con qué actitud declarar sus palabras. Porque cada verso tiene un propósito específico. Cada línea es un escudo diseñado para un tipo distinto de ataque. Y si tú solo repites sin revelación, no estás usando la herramienta como fue diseñada. En los próximos minutos te revelaré cómo conectar el Salmo 91 con las promesas de Efesios 6 y la armadura espiritual completa. Te mostraré cómo cubrir a tus hijos, aunque no estén bajo tu techo. Cómo sellar la entrada de tu casa, aun cuando tú estés fuera trabajando. Y cómo fortalecer la atmósfera espiritual de tu hogar para que sea inhabitable para el enemigo. Pero si te vas antes, si te desconectas sin haber escuchado cada clave, podrías dejar abierta una rendija. Y a veces el enemigo solo necesita eso, una grieta para sembrar destrucción silenciosa. Te pido que comentes ahora mismo si alguna vez has orado con el Salmo 91 por tu familia y qué resultado viste.
O si estás en una situación parecida a la de Teresa, escríbelo, porque aquí oramos unos por otros. Este canal no es solo un video, es un altar de intercesión. Y tus palabras, tu testimonio, pueden ser la chispa que despierte la fe de otro hermano que se siente al borde del colapso. Pero aún no hemos llegado al núcleo, a la revelación final, a la parte que une todo lo que estás escuchando en una estrategia práctica y poderosa. Te lo diré claro, lo que viene ahora es lo que diferencia a una oración común de una oración que activa los cielos. No te lo pierdas, porque la paz de tu casa, la restauración de tu familia y la protección de tu futuro pueden depender de lo que estás a punto de descubrir. Quédate, aún queda la llave. Muchos creen que basta con asistir a la iglesia los domingos o repetir una oración cada tanto para mantener al enemigo a raya. Pero el enemigo no descansa. No espera a que pongas un pie en el templo para retroceder. Él trabaja desde la rutina, desde la distracción, desde el cansancio emocional que tú ya normalizaste. Y si tú no levantas una cobertura diaria sobre tu familia, Él lo sabe y aprovecha. No lo hace con estruendos, lo hace con sutileza. Una discusión constante entre tus hijos, una apatía que se instala en tu pareja, una falta de propósito que se apodera de tu hogar como una neblina invisible. Y cuando te das cuenta, ya no reconoces tu casa, ya no ves la alegría que antes llenaba tu mesa. Pero no es tarde, nunca es tarde cuando Dios está en medio. El Salmo 91 no fue escrito como una poesía bonita, fue escrito como un protocolo espiritual, es un mapa de autoridad. Cada versículo, cada palabra está pensada para liberar poder cuando se declara con convicción y fe. Por eso, cuando tú dices, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no es solo una frase, es una posición. Estás diciendo, yo no vivo en el temor, yo vivo en el refugio del Dios eterno. Estás declarando territorio. Estás haciendo que el enemigo retroceda no por el volumen de tu voz, sino por el peso espiritual de tu declaración. Porque las palabras, cuando están llenas de fe, se convierten en fuego en el mundo invisible. Pero escúchame bien, no puedes orar este salmo desde la ansiedad. No puedes orarlo solo como un ritual nocturno antes de dormir. Debes entenderlo, interiorizarlo, aplicarlo. Tienes que saber a quién estás hablando, a qué promesas te estás aferrando y qué puertas estás sellando con cada verso. Cuando llegues al versículo 5, donde dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Tienes que imaginarte a ti mismo cancelando cada pesadilla sobre tus hijos, rompiendo la ansiedad que los persigue, deteniendo los ataques espirituales que ni siquiera han llegado aún, pero que ya estaban en camino. Quiero que tomes esto en serio. Hay una guerra por tu familia y tú puedes ser el muro que se levanta entre el enemigo y los tuyos. ¿Lo serás? ¿O seguirás esperando a que algo cambie sin intervenir con autoridad? Comenta abajo si vas a comenzar esta batalla espiritual hoy. Di en voz alta, yo cubro mi casa con el Salmo 91. Escríbelo, que el mundo lo vea, que el cielo lo registre, que el infierno lo escuche. Pero no te vayas, porque aún falta lo más importante. Voy a revelarte cómo unir esta oración con actos proféticos concretos. No solo palabras, sino acción. Vas a aprender a consagrar los espacios físicos de tu casa, a limpiar la atmósfera espiritual, a romper ciclos generacionales que se repiten una y otra vez. Muchos cristianos oran con sinceridad, pero no saben que su entorno sigue contaminado por lo que permiten, por lo que no corrigen, por lo que ya aceptaron como normal. En la próxima parte de este video vamos a exponer eso, vamos a ir al fondo. Quédate hasta el final porque sin este conocimiento corres el riesgo de dejar la batalla a la mitad. Y el enemigo ama cuando bajas la guardia. Pero si permaneces, si escuchas todo lo que viene, vas a recibir las llaves que han transformado cientos de hogares. Y puede que el tuyo sea el siguiente. ¿Estás listo para luchar con autoridad? Entonces no sueltes este video. Aún queda mucho por descubrir. Y si hay algo que debes entender es que la palabra de Dios no está llena de versos al azar. Cada promesa es una espada, cada versículo un escudo. Por eso, cuando oras el Salmo 91, no estás simplemente repitiendo palabras bonitas,
Estás activando armas que fueron diseñadas por Dios mismo para que pudieras resistir el ataque. ¿Lo sabías? ¿Sabías que cuando dices, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará? ¿Estás sellando un decreto celestial sobre tu casa? Eso no es poesía, es protección militar divina. Es un muro que no se ve con los ojos, pero que el infierno reconoce y respeta. Porque cuando un cristiano se pone de pie, toma la Biblia en sus manos y empieza a declarar con fe, los demonios tiemblan, no por el volumen, no por la emoción, sino porque reconocen autoridad espiritual. El problema es que muchos ya no oran con autoridad, oran con miedo, oran con duda, oran sin convicción. Y el enemigo no retrocede cuando ve emoción, retrocede cuando ve obediencia, cuando ve un hijo de Dios que conoce su posición y no la negocia. ¿Eres tú uno de ellos? Mira lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Lo captas? No dice que no se formarán armas, dice que no prosperarán, porque Dios nunca prometió ausencia de guerra, pero sí te prometió victoria si permaneces en Él. Esa es la clave, permanecer. No orar hoy con fuego y mañana con frialdad. No clamar una semana y la siguiente volver a caer en la indiferencia. Dios quiere una madre, un padre, un esposo, una esposa que se paren en la brecha sin cansarse, sabiendo que mientras tú oras, Él pelea por ti. Y para que veas lo real que es esto, escucha el testimonio de Mariana, una madre cristiana de Colombia. Su hijo había caído en adicciones. Ya no hablaba con ella. Se encerraba en su cuarto y no salía por días. Todo parecía perdido. Pero Mariana comenzó a orar el Salmo 91 todos los días. Al principio lo hacía con lágrimas, con la voz temblorosa, pero no dejó de hacerlo, día tras día, mes tras mes, hasta que un día su hijo se quebró, entró en su habitación y le dijo, mamá, no sé qué me pasa, pero siento que algo me está limpiando por dentro. ¿Estás orando por mí? Esa fue la señal. Dios había comenzado a actuar. Hoy ese joven sirve en la iglesia, da su testimonio y dice que lo que lo salvó no fue un consejo, fue una madre que no se rindió y que cubrió su vida con oración. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Si estás escuchando esto, no es casualidad. El Espíritu Santo te está recordando que tu oración puede cambiar destinos, que tu clamor puede deshacer maldiciones, que cuando abres tu boca, el cielo se mueve y la oscuridad se desarma. Pero esto es solo el principio. Hay más llaves, más secretos bíblicos que todavía no conoces. Vamos a revelarlos paso a paso, pero necesitas quedarte, necesitas comprometerte. Escribe en los comentarios, yo protejo mi casa con el Salmo 91. Escríbelo como un acto de fe. Comparte este video con alguien que necesite cubrir su familia, porque estamos levantando una generación de guerreros espirituales que no se rinden, que no se esconden, que entienden que sin esta oración el diablo encuentra puertas abiertas, pero con ella se activa la cobertura del Altísimo. Y prepárate, porque en la siguiente parte vamos a descubrir cómo combinar esta oración con el Salmo 23 y las promesas de protección del libro de Efesios. Vas a aprender a cerrar ciclos de destrucción y romper pactos generacionales. Pero no te vayas aún. Lo que viene a continuación podría ser el punto de quiebre que estabas esperando. Quédate hasta el final. Tu familia lo necesita. Tu alma también. ¿Sientes cómo algo en tu interior se activa al escuchar esto? ¿Percibes que hay una guerra invisible que no te permite descansar, que afecta tu casa, tu salud, tus emociones y hasta tus sueños? No estás loca. No estás exagerando. Es real. Porque cuando una familia se aleja de la cobertura espiritual, lo primero que se rompe es la paz, luego la comunicación, después los sueños y al final, si no hay resistencia, viene la ruina. Pero Dios no te trajo hasta aquí para que te quedaras mirando cómo todo se derrumba. Te trajo para equiparte, para entrenarte, para despertarte. No es casualidad que estés escuchando esta palabra justo ahora. Muchas personas ignoran las señales, piensan que es solo estrés, que los gritos en casa, el insomnio constante, los hijos rebeldes o los pensamientos oscuros son normales, pero no lo son.
son grietas espirituales. Y cada grieta que no sanas se convierte en una puerta abierta al enemigo. Por eso hoy Dios te dice, cierra esas puertas con mi palabra, con mi presencia, con oración de guerra. Y por eso el Salmo 91 no es una sugerencia, es una estrategia de combate, un escudo que no falla. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es una frase bonita, es una postura, es una decisión. Es saber que antes de dormir, en lugar de llenar tu mente con noticias, redes o preocupaciones, vas a declarar, tú eres mi refugio y mi fortaleza, en ti confiaré. Y cuando lo haces, aunque el infierno intente tocar tu casa, la sangre del Cordero levanta un muro, como en Egipto. ¿Recuerdas? Cuando la plaga pasó, pero no entró donde estaba la marca de Dios. Esa es la diferencia entre orar con convicción o vivir expuestos. ¿Cómo está tu puerta hoy? Está marcada con oración. Y no solo lo digo yo, lo dijo Jesús en Lucas 10:19. Os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Puedes creerlo? No parte del poder, toda fuerza del enemigo. Pero esa autoridad no se activa con miedo, se activa con fe, con persistencia, con la palabra como espada. Y si estás aquí es porque tu espíritu lo sabe, porque aunque estés cansada, confundido, agotada de luchar, dentro de ti hay una llama que no se ha apagado. Esa llama es la que Dios quiere avivar hoy, porque hay promesas que aún no se han cumplido, hay hijos que volverán, hay matrimonios que se restaurarán, hay cadenas que caerán, pero solo si te mantienes firme. Y escucha esto, hay un caso real que me conmueve cada vez que lo recuerdo. Una mujer en República Dominicana, a la que llamaremos Marta, tenía a su esposo sumido en el alcohol por más de 20 años. Cada intento de ayuda, fracaso. Cada pastor, cada médico le decía lo mismo, no hay nada que hacer. Pero Marta comenzó a hacer algo diferente. Cada noche, a la misma hora, se arrodillaba al lado de su cama y oraba en voz alta el Salmo 91, no solo por ella, sino por su esposo, día tras día, a veces llorando, a veces en silencio. Pero no falló. Al séptimo mes, su esposo cayó de rodillas en medio del salón y gritó, siento como si algo me soltara por dentro. Hoy, ese hombre predica. Y cada vez que ora, dice que la primera oración que lo liberó no fue la suya, fue la de su esposa. ¿Te das cuenta? Esa es la fuerza de una oración constante, enfocada, cargada de fe. Pero no termina aquí, porque el Salmo 91 es solo el principio. Aún hay llaves que tienes que recibir, versículos específicos que debes declarar según tu necesidad, estrategias espirituales para sellar puertas, métodos de oración que activan los ángeles a tu favor. Y si te vas ahora, puedes perder la parte que marca la diferencia entre escuchar y ser transformado. Déjame decirte esto antes de continuar. Escribe ahora en los comentarios, activo mi escudo espiritual con el Salmo 91. Hazlo como una declaración, como un grito al cielo, como un acto de fe que le diga al enemigo, mi casa tiene dueño y no eres tú. Y si conoces a alguien que está bajo ataque, mándale este video, porque no estamos aquí para acumular vistas, estamos aquí para salvar vidas. Ahora prepárate, porque en los minutos que vienen vamos a descubrir cómo orar, no solo para resistir, sino para avanzar. Vas a aprender qué versos mezclar con el Salmo 91 para romper ciclos familiares, cómo interceder por hijos que no quieren saber nada de Dios y cómo proteger tu casa de ataques silenciosos que vienen disfrazados de rutina. Pero solo lo revelaré al final. Quédate, escucha, activa tu espíritu. Porque lo que viene puede ser el punto de giro que tanto esperabas. Hay algo que tienes que entender ahora mismo. Lo que estás enfrentando no es casual, ni tampoco es natural. Es espiritual, y muchos están cayendo porque siguen luchando con las armas equivocadas. Están tratando de resolver con lógica lo que solo se vence con oración. Están intentando calmar tormentas con argumentos, cuando la tormenta solo obedece a una voz que tenga autoridad espiritual. ¿Lo ves? Por eso el enemigo no teme a tus gritos, pero sí tiembla cuando doblas rodilla. Por eso no le molesta tu queja, pero huye cuando comienzas a declarar la palabra.
Porque en el mundo espiritual no gobierna el que más sufre, sino el que más ora con fe. Y ahora dime tú, ¿cuánto tiempo más vas a quedarte callado mientras el enemigo se pasea por tu casa? ¿Cuántas veces más vas a justificar el caos emocional de tus hijos como simple adolescencia, cuando lo que hay es una batalla por su alma? ¿Cuántas veces más vas a decir que estás cansada, que no tienes fuerzas, que ya nada funciona, cuando Dios sigue esperando que actives lo que Él te dio? No necesitas ser perfecta, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas orar en voz alta, con autoridad, con el Salmo 91 como espada, porque allí está la promesa que activa la cobertura. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Ese pero a ti no es automático, no es genético, no es por costumbre. Es para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. No los que visitan a Dios los domingos, sino los que hacen de su presencia su refugio diario. Y sí, yo sé que hay días donde sientes que nada cambia, donde oras y parece que el cielo está en silencio. Pero el silencio no es ausencia. A veces Dios está trabajando en la raíz mientras tú solo ves la superficie. Y si te detienes ahora, podrías estar a punto de soltar lo que ya estaba por romperse. No es momento de rendirse, es momento de intensificar la oración. De hecho, hay un principio poderoso que muchos ignoran. Cuando oras con la palabra, tu oración no solo sube, también construye. Construye muros de protección, fortalece tu espíritu, despierta el discernimiento. Y hay versículos que activan áreas específicas de cobertura. ¿Quieres proteger a tu familia? Además del Salmo 91, comienza a declarar Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Quieres guardar la mente de tus hijos? Declara Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Estas no son frases, son armas, y el que las usa vence. ¿Te das cuenta cómo todo está conectado? Tu paz, tu salud emocional, la armonía en tu casa, incluso tu descanso por la noche. Todo está siendo atacado en lo invisible, y por eso necesitas blindarte cada día. Este es el tiempo de construir un altar en tu casa. No necesitas velas, ni incienso, ni símbolos. Solo necesitas un espacio donde cada día digas: aquí me encuentro con Dios, aquí cubro a mi familia, aquí tomo autoridad. Y si haces esto de forma constante, comenzarás a ver pequeños milagros. No siempre en el tiempo que tú esperas, pero sí en el momento que tu fe esté lista para recibirlos. Y escucha, antes de cerrar esta parte del mensaje, quiero que visualices algo. Imagina una madre soltera que ora cada noche con el Salmo 91, aunque nadie más en su casa lo hace. Imagínala cubriendo la almohada de su hijo con aceite, aunque él ya no cree en Dios. Imagínala llorando en silencio, pero persistiendo. Y ahora imagina que un día ese hijo regresa y le dice: no sé por qué, pero soñé contigo orando por mí y sentí algo que no puedo explicar. Ese tipo de testimonio no es raro, es real. Lo escucho cada semana y puede ser el tuyo, puede pasar en tu familia, pero solo si te mantienes en la brecha. No te vayas todavía, aún hay llaves que no he revelado. En la siguiente parte te voy a enseñar cómo transformar cada habitación de tu hogar en un lugar de autoridad espiritual, cómo cerrar puertas que se abrieron sin darte cuenta, y cuál es la oración que combina el poder del Salmo 91 con el clamor de intercesión profética. Pero si no llegas hasta el final, si te vas antes, podrías perder lo que estabas buscando desde el principio. Escríbelo en los comentarios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si estás lista, si estás listo para activar un nivel más alto de protección espiritual, quédate, porque lo más poderoso aún está por venir. Amén. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo está tocando tu corazón, recordándote que no estás solo, que no estás sola, y que el arma más poderosa no es la fuerza humana, ni el control, ni la desesperación. Es la oración. Una oración ungida, persistente, nacida desde el quebranto y sostenida por la fe. Esta oración no solo protege, también transforma, rompe ataduras, cancela decretos del enemigo y cambia destinos familiares.
El Salmo 91 no es solo un texto bonito para leer antes de dormir. Es un escudo divino, una armadura para los tiempos de guerra espiritual. Cuando lo declaras en voz alta, con el corazón rendido, estás estableciendo una cobertura que los demonios no pueden atravesar. Estás llamando a los ángeles del Altísimo para que acampen alrededor de tu familia. Estás diciendo con tu espíritu: aquí no entra el mal, aquí reina la presencia de Dios. Ahora quiero pedirte algo. Si esta palabra ha tocado tu vida, deja en los comentarios una frase de fe. Escríbelo como un decreto. Puede ser: el enemigo no tiene poder sobre mi casa, o esta oración será mi escudo cada noche. Pero no te vayas sin escribir, porque cuando tú lo declaras, lo sellas, y cuando otros lo leen, se fortalecen también. Aquí no somos espectadores, somos guerreros espirituales, somos una familia. Y Dios está usando esta comunidad para despertar a los suyos, para levantar a los que estaban dormidos, para traer luz donde ya no había esperanza. Y recuerda esto, este es solo el comienzo. En el próximo mensaje vamos a profundizar en los errores invisibles que están permitiendo ataques del enemigo sin que te des cuenta. Te voy a mostrar cómo identificar grietas espirituales, cómo cerrarlas con oración específica y cómo recuperar la paz que te robaron. Así que suscríbete, mantente conectado y activa la campanita, porque lo que viene será revelación pura. Y si te vas antes de tiempo, podrías perder lo que tu espíritu ha estado esperando desde hace años. No sueltes esta palabra. No abandones el proceso. La victoria ya está escrita, pero debes caminarla en fe. Nos vemos en la siguiente parte. Dios te bendiga y que su escudo te rodee desde ahora y para siempre.